Ya, ya está. Ya. Ahora sí, continuando con los tópicos esenciales de la pelvis, vamos a comenzar. Primero, ay, no me deja cambiar a la diapositiva. Mm, Ya, ahora sí. Ah, no me dejaba. Y ahora sí, vamos a tener un índice en donde vamos a tratar de explicar o ordenar o esquematizar las partes que vamos a tocar en el primer punto, o en la primera parte. Primero vamos a comenzar con la pelvis ósea, luego con los músculos de la pelvis, el peritoneo de la pelvis o cómo va a estar relacionado este con el peritoneo abdominal, se continúa nada más en la parte de la pelvis. Y específicamente nos vamos a centrar en el periné posterior. Primero una explicación general de en qué consiste el periné y centrarnos en el periné posterior. Luego las vías urinarias, el recto y ano, la irrigación que van a tener todas esas estructuras. Y finalmente un pequeño esbozo, una pincelada de la inervación que va a haber en esta región. Estos van a ser todos los puntos que vamos a tocar ahora. Pero nos vamos a centrar antes. ah, no me deja avanzar, qué extraño. Ya, antes, y ahora sí. Ya, antes nos vamos a centrar en la pelvis ósea o en cómo vamos a estudiar esta región. Bueno, esta se va a conformar por tres huesos. Los huesos coxales, que van a ser dos, el hueso sacro, que es uno, y este ya forma parte del esqueleto axial. Así que si algún día o durante algún examen le preguntan las diferencias entre o qué huesos van a conformar toda la pelvis ósea, van a ser estos tres, los coxales, el sacro y el coxígeo. Pero si les preguntan la cintura pélvica, que no es lo mismo que decir pelvis ósea, esta solo va a estar conformada por los dos huesos coxales. Eso es la cintura pélvica, pero la pelvis ósea ya son estos tres, o estos cuatro en total. Ahora, centrándonos en el hueso coxal, este va a estar formado por tres estructuras, que serían como de alguna manera decir que son tres huesos unidos. Es la conformación que va a tener, pero estos se determinan de acuerdo a los centros de osificación embrionarios que van a tener cada uno. Primero sería el ilion, el isquion y el pubis. Ahora, el hueso coxal va a tener para su estudio dos caras, una cara que va a ser externa, que va a estar muy relacionada con el miembro inferior, y también va a tener una cara interna, que esta se va a relacionar con la pelvis. Pero centrándonos en la cara externa, vamos a tener las siguientes estructuras. Primero, o la principal que vamos a lograr observar va a ser, y la que tenemos que reconocer inicialmente y con la que vamos a determinar fácilmente la cara externa, va a ser la del acetábulo, que se encuentra aquí. Es donde se va a articular o donde se va a dar la articulación coxofemoral. Y aquí va a estar articulándose la cabeza del fémur. Ahora, ¿qué más vamos a observar aquí? Otra estructura que tenemos que reconocer a simple vista o externamente van a ser las líneas glúteas, que van a determinar la inserción de los músculos glúteos. El mayor que va a estar en esta zona relacionándose bastante también con el hueso sacro, porque recuerden, a este nivel es donde se va a articular el hueso sacro también. Micrófono, creo. Ya, el músculo glúteo medio y el músculo glúteo menor. Estos van a ser los que se van a insertar en los espacios que van a formar estas líneas glúteas. Ahora, ¿qué más vamos a reconocer? El limbo acetabular va a ser lo que va a rebordear el acetábulo, todo lo que estoy señalando con el puntero. Ahora, otras estructuras que sí son muy importantes a la hora de relacionarlas con otras, como por ejemplo el ligamento inguinal, ¿dónde se va a originar? En la espina ilíaca anterosuperior, que va a estar en esta zona. Aquí la espina ilíaca anterosuperior, luego la espina ilíaca anteroinferior, que se va a encontrar un poco más abajo, relacionados con el hombre nada más. Anterosuperior, que va a estar en la anterior, y superior a la que va a ser la inferior. Y luego también va a haber una espina ilíaca posterosuperior y posterior-inferior. Similares, van a ser como homólogas, pero en diferentes posiciones. Esta va a ser la zona que va a estar posterior, relacionada con el sacro, y aquí encontramos el pubis, donde va a estar la sínfisis del pubis. Entonces va a haber una que es anterior y una que es posterior. Ahora, continuando, ah, relacionado con el isquion, va a estar la tuberosidad isquiática, que va a ser una prominencia que va a tener esta forma gracias a los músculos que se van a insertar en esta zona. Es por esto que este es muy importante, especialmente para determinar ubicaciones, que ya vamos a hablar cuando toquemos miembro inferior. Ahora, cuando vemos la cara interna del hueso sacro, también en relación muy directa con la pelvis, la principal que tenemos que encontrar es este reborde de la abertura superior de la pelvis, que ahora vamos a observar, o cuando ya lleguemos a este punto, vamos a ver qué partes va a tener, porque esta sí tenemos que recordarla bien, cada una de sus estructuras. Ese es un punto que tenemos que tocar a la hora de estudiar a la pelvis. También se puede ver la cara articular para las alas del sacro, que lo mismo que en la diapositiva posterior va a estar en la zona posterior. Ahora, la escotadura ciática mayor que se encuentra aquí en la tuberosidad isquiática o ciática. Esta sería la tuberosidad isquiática o ciática observándose desde la cara interna y esta sería su escotadura,
que junto a unos ligamentos, que sería el sacro espinoso, que iría desde el sacro hasta la espina ciática, van a formar un foramen que va a tener mucha importancia en la comunicación de la pelvis hacia todo el miembro inferior. Esta va a ser la importancia de esta estructura. Pero inicialmente, si solo hablamos de hueso, se va a llamar no como abertura o foramen, sino como escotadura. Así de esta manera nada más. Y también se observa la rama superior del pubis. Esta también es bastante importante. Además que en esta zona superior va a ser la fosa ilíaca, en este caso derecha, donde se va a insertar un músculo, el músculo ilíaco, que luego se va a unir con el psoas y se va a denominar en su zona de inserción músculo psoas ilíaco, pero inicialmente hay que tenerlo en cuenta como músculo psoas ilíaco, perdón. Ahora, continuando, vamos a hablar del hueso sacro, que este también forma parte de la pelvis ósea. ¿Qué hay que tener en cuenta de este? Una parte importante que hay que tener en cuenta es primero la cara interna o la vista anterior, que va a estar en relación con la pelvis. ¿Qué vamos a observar? Van a ser 5 vértebras que van a estar fusionadas y que van a dar toda esta formación. Van a ser como las vértebras lumbares, que son 5, pero simplemente están unidas en todas sus estructuras. Cuando veamos la porción posterior, vamos a ver las diferentes partes que se han unido también en esa zona. ¿Qué vamos a ver? Va a haber una base que va a ser superior a este nivel y va a tener un vértice. Esta estructura de aquí, la que estoy señalando, se va a llamar el promontorio del sacro y las del borde van a ser las alas del sacro. Estas van a ser muy importantes para ver lo mismo, la abertura superior de la pelvis. Cuando lleguemos a esta vamos a ver todas las que se encuentran en esta región, pero son las principales que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué más vamos a ver en esta cara? Los forámenes sacros anteriores. Van a ser en total 8 viéndose desde la cara anterior. Ahora, si continuamos, vamos a ver la cara posterior, donde ya aparece otra estructura diferente. ¿Qué vamos a poder observar acá? Va a haber un surco o una cresta, se le va a llamar la cresta sacra media, que va a ser la fusión de las apófisis espinosas. Cuando teníamos una vértebra por sí solita, tenía diferentes porciones. Habían porciones, tenía diferentes estructuras, el cuerpo y el arco. En la porción posterior de cada una de esas vértebras había una estructura que se llamaba apófisis espinosa, que era la más posterior. Incluso cuando mencionaban a C7 es la que se puede sentir cercana al cuello. Estas van a verse fusionadas. En las 5 que habrían en el hueso sacro se fusionan. Luego habrían la cresta sacra lateral, que no es más que la fusión de las apófisis transversas, ya no las apófisis espinosas de las vértebras, y los agujeros o forámenes sacros posteriores. Ahora, desde una vista superior, observamos de nuevo la base con el promontorio del sacro, y las alas del sacro, alas y el promontorio, viéndolo desde arriba o desde la base. Y vamos a encontrar el conducto sacro, por donde va a pasar no la médula, sino parte del fondo de saco dural, que va a llegar hasta el nivel de S2. Recuerden que como son 5 vértebras, también se le va a considerar como S1, S2, S3, S4 y S5, como si fueran 5 vértebras por separados para tener en cuenta en cuanto a su ubicación. Ahora, ¿qué más vamos a poder observar? Ahora sí vamos a dividir toda la pelvis ósea. Y acá sí acá sí tienen que prestar bastante atención porque la parte ósea la pueden estudiar por separado o cada uno a la forma que desee. Pero la división sí va a tener bastante importancia a la hora de que algún doctor o profesor les explique este punto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a algunos doctores, ciertas zonas pueden comprender algunas estructuras o preferiblemente tienen que escuchar y saber qué estructuras les van a preguntar más o qué estructuras mencionan más. Ahora, la división va a darse en dos porciones. La pelvis falsa o la pelvis mayor, que ya la vimos acá, esta va a estar conformada por prácticamente el ilion principalmente, entre las porciones del ilion, y va a estar dividida de la pelvis verdadera por la abertura superior de la pelvis, de las cuales ya le estaba hablando, que estaría a este nivel, en la abertura superior de la pelvis. Ahora, la pelvis mayor va a comprender las dos fosas ilíacas que estarían a este nivel y las alas del sacro. Además va a contener las asas intestinales, el ciego apéndice y el colon sigmoides. Todo esto va a estar a este nivel. No son estructuras propias de la pelvis, vayan dándose cuenta de eso. ¿Por qué? Cuando uno menciona pelvis, ¿en qué piensa? En vejiga, piensa en útero, piensa en recto, piensa en ano. Pero aquí no encontramos esas estructuras. Va a estar superior a la que ya se le va a conocer como pelvis verdadera, la cual ya va a contener los órganos extraperitoneales y específicamente los infraperitoneales, que van a estar por debajo del peritoneo. A este nivel sí es donde vamos a encontrar los órganos que ya les había mencionado. Y van a darse en la excavación pélvica, que va a estar en esta región, la de color verde. Superiormente,
especialmente la pelvis verdadera o solo la pelvis verdadera, va a tener como límite la abertura superior de la pelvis, a nivel superior. Pero inferiormente vamos a tener al suelo pélvico y específicamente a los músculos del suelo pélvico. Ahora, el sostén principal que va a tener a nivel inferior, primero va a ser el diafragma pélvico y por último el perineo, que ya va a ser más superficial. Pero lo más importante es el diafragma pélvico. ¿Y este qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el diafragma pélvico? Van a ser un conjunto de músculos y fascias que se va a encontrar en la base de la pelvis. Entonces es muy importante reconocer estas estructuras y saberlas denominar. Continuando con esto, vamos a ver la abertura superior de la pelvis, de la que les había hablado hace un momento. Los límites que va a tener. Esta va a ser la abertura superior de la pelvis, o estrecho superior anatómico, también se le conoce de esta manera. ¿Qué formaciones va a tener? Primero va a tener al promontorio del sacro, ya les había mencionado este, promontorio del sacro. No se olviden de estas 5 estructuras que van a conformar todo el borde o todo el reborde de la abertura superior de la pelvis. Promontorio del sacro, línea arqueada o innominada, la línea pectínea, primero el promontorio del sacro, a este nivel. Luego las alas del sacro. Luego va a estar la línea arqueada o innominada. Luego va a estar la línea pectínea, la sínfisis del pubis y la rama superior del pubis. Van a ser todas las estructuras que van a estar a este nivel. Aquí no coloqué a las alas del sacro, pero también hay que incluirlas. Primero, promontorio. Luego las alas. Ya tenemos toda la porción del sacro. Promontorio y las alas. Luego va a continuar con la línea arqueada, que va a ser solo una porción, o también nominada. Luego la línea pectínea. ¿Por qué se le conoce como línea pectínea o por qué no conocemos a toda esta estructura como si fuera una sola? La respuesta es porque aquí se va a insertar un músculo, el músculo pectíneo. Por eso a esta se le llama la línea pectínea. Luego esta ya va a ser la rama superior del pubis, la que ya habíamos visto cuando hablamos de la cara interna del hueso coxal. Y finalmente la sínfisis del pubis, que esta ya es la parte de la articulación. Entonces, estas van a ser las estructuras que van a conformar la abertura superior de la pelvis. Ahora, ¿qué vamos a observar también? Ahora vamos a ver 3 diámetros que van a ser los promontopúbicos, que son los más importantes o los que más suelen preguntar. Van a ser estos 3. Primero va a estar el conjugado anatómico, que es el más superior. Luego el conjugado obstétrico y finalmente el conjugado diagonal. ¿Cuál es el conjugado? Esta podría ser una pregunta. ¿Cuál es el conjugado que se puede observar por tacto vaginal o por introducir prácticamente la mano dentro de la vagina para tocar el promontorio del sacro? ¿Cuál creen que sería? ¿Alguien podría contestar en los comentarios? ¿Cuál de estos 3 va a ser el que por tacto vaginal puede ser estudiado? ¿Quién me podría mencionar eso? Voy a contar hasta 5 para que alguien me pueda dar una respuesta. Ya. A ver, mencionan también el obstétrico. A ver, voy a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya. Hay 2 para obstétrico. Ya. El más importante sí va a ser el obstétrico, el que está en el medio. Este es el más importante. Pero respecto a la pregunta, ¿cuál es el único que puede darse por tacto vaginal? Es el conjugado diagonal, el que observamos acá. ¿Por qué? Porque recuerden, tenemos aquí el borde inferior de la sínfisis del pubis y no podemos introducir la mano más arriba o no podemos tenerlo de una vista directa. Entonces aquí introduciríamos, porque acá encontraríamos el canal vaginal y tocamos con el dedo medio el promontorio del sacro. Entonces este sería el medible. El otro ya se puede dar un aproximado. Por ejemplo, hay medidas que son promedio y le puedes restar a estas. Por ejemplo, obtienes el conjugado diagonal y le restas 1.5 centímetros y obtienes el conjugado obstétrico aproximadamente. De esa forma se podría calcular. Si bien el obstétrico es más importante, el diagonal es el único que se puede medir. Esa sería la respuesta. Ya, muchas gracias. Ahora, continuando. Seguimos con la pelvis ósea. Ahora esta parte ya es más datos o lo que tienen que intentar memorizar, pero más por intuición lo van a sacar, van a ver. No es tanto memoria o decir, no, tengo que aprendérmelo anotando o repasando a cada rato. No, porque por simple lógica lo van a poder sacar. Primero la pelvis masculina. Esta va a ser más gruesa y pesada porque generalmente va a soportar más peso. También va a tener un estrecho superior con forma de corazón. Esta es pregunta clásica. La forma acorazonada que va a tener este estrecho, el estrecho superior de la pelvis. Forma de corazón o forma irregular. En cambio, el estrecho inferior, que ya se encuentra a este nivel entre la punta del coxis y los huesos y el isquion, aquí donde estoy señalando sería el estrecho inferior de la pelvis, esta va a ser más pequeño. El arco del pubis, que sería este de aquí, ven, con forma de V, va a ser más estrecho.
Las espinas ciáticas, que van a ser las que están internas a este nivel, van a ser más prominentes. Y el agujero obturado, que sería el de acá, el que está entre estas estructuras, la que va a estar en el agujero del medio, se le conoce como agujero obturado. Este va a ser más redondo. En cambio, cuando hablamos de la pelvis femenina, observan un gran cambio. Va a ser más fina y ligera, va a tener el estrecho superior de forma ovalada y redonda. El estrecho inferior va a ser relativamente más grande. El que les he señalado aquí también se puede notar claramente cómo el estrecho inferior aquí es más, en la masculina es más pequeño y en la femenina va a ser más grande. En cambio, el estrecho superior sí es prácticamente bien ovalado. Las espinas ciáticas van a ser romas. ¿Qué quiere decir esto? No van a ser tan prominentes. Y el agujero obturador o obturado va a ser más triangular, no redonda como en la masculina. Entonces, ¿cómo vamos a poder sacar esto o por qué se da esto? Principalmente porque tiene que adaptarse al parto. Esa es la respuesta principal. Tiene que permitir que el canal vaginal o al momento del alumbramiento se pueda dar de manera adecuada y no perjudique el desarrollo del bebé o el nacimiento del bebé. Es por esto que también se miden estos conjugados. Se tiene que medir esto antes del parto para determinar si la madre, o en este caso especialmente si es primípara o que recién va a dar a luz, va a dar a luz por primera vez, tiene la medida adecuada para poder dar a luz. Y esto se correlaciona con estas medidas, que pueden determinar si es que se puede dar o no de forma satisfactoria el alumbramiento. Ahora, centrándonos en los músculos de la pelvis, estos van a ser los que van a formar o conformar el suelo pélvico. ¿Cuáles van a ser? Primero, van a conformar paredes y suelo de la pelvis menor. Aquí van a haber diferentes músculos, van a ser varios. No son una gran cantidad, pero son varios. Pero hay que determinar los que van a formar la pared, hay que diferenciar eso, la pared o las paredes del suelo pélvico y los que van a determinar el suelo pélvico. ¿Cuáles van a ser estos? Los que son básicamente 4. Músculo piriforme, el que está a esta zona, en esta zona de aquí, el músculo piriforme que va a salir hasta insertarse en el fémur. Entonces, este se origina dentro de la pelvis, pero sale por el foramen ciático mayor, el que les había mencionado con la escotadura ciática mayor que estaba en esta zona. Entonces va a salir. Luego, este sería el piriforme. Luego el obturador interno, luego el músculo coxigio que se observa de amarillo. Aquí el obturador interno que también va a salir de la pelvis y el músculo elevador del ano, que van a ser todas estas estructuras de la base. Ahora, estos son los 4 músculos que van a estar en toda la pelvis. Bueno, son 4, pero recuerden que en un lado también se van a repetir en el otro. Ahora, unos van a formar las paredes, que van a ser el músculo piriforme en posterior, la pared posterolateral, y la pared lateral, el músculo obturador interno. Van a formar las paredes de toda la pelvis. Y los que van a formar el suelo pélvico van a ser el músculo coxigio y el músculo elevador del ano. Estos van a ser los únicos dos que van a formar estas paredes. A su vez, el músculo elevador del ano se va a dar en 3, o se va a dividir en 3. Primero va a haber una rama que va a ser la puborectal, luego va a haber una pubocoxigia, que está señalada de color azul aquí, y la ileocoxigia. De esta forma se va a dividir en 3. Esto es lo que tienen que tener en cuenta, o tener bien en cuenta. Si solo hablamos del suelo pélvico, tengamos en cuenta el músculo coxigio y el músculo elevador del ano. No les vayan a preguntar o traten de agarrarles ahí. Recuerden, suelo pélvico, coxigio y elevador del ano. Pero si hablamos de toda la pelvis, tenemos al piriforme y al obturador interno, también en las paredes. Y las 3 divisiones que va a tener el músculo elevador del ano, también hay que tenerlas en cuenta. Y el orden especialmente. Ahora, aquí entramos en un concepto, el cual se llama el diafragma pélvico, que no solo van a ser los músculos, como ya les había mencionado, aquí también no vayan a tener una confusión. No vayan a pensar que el suelo pélvico es lo mismo que el diafragma pélvico, ahí también los pueden agarrar. El diafragma pélvico va a tener a los 2 músculos, pero va a tener una estructura más, o unas estructuras más, la fascia pélvica. Allí sí tenemos al diafragma pélvico. Van a ser estas 3 estructuras las que conforman el diafragma pélvico. Ahora, cuando hablamos de la fascia pélvica, esta va a recubrir primero las paredes, las que estaban en estos músculos, o en los músculos de aquí también, que van a ser los músculos del suelo pélvico, y también van a recubrir las vísceras, especialmente las vísceras infraperitoneales, la vejiga, también los hombres la próstata, en las mujeres el útero, y en ambos el recto, y parte de las estructuras que van a estar en el borde, como por ejemplo los uréteres. Entonces esto van a ser lo que va a recubrir la fascia pélvica. Pero ahora, en esta imagen observamos lo mismo, es exactamente lo mismo que esta, pero de otro libro, y vamos a señalar
al suelo pélvico. Todas estas estructuras, incluyendo el músculo coxígeo, van a formar parte del suelo pélvico. Pero ahora, para explicar parte de las fascias, tenemos que hacer énfasis en la fascia pélvica parietal. ¿Por qué? Porque es la que más se va a notar en esta zona. También hace falta leer un poco más sobre la visceral, pero la parietal es la que más en cuenta hay que tener. En esta imagen, seguimos viendo desde una vista superior. Esta sería la porción anterior y esta la porción posterior, donde tenemos a los huesos, al hueso sacro, y acá los huesos coxales. Van a tener engrosamientos, solo la parietal. Primero, el arco tendinoso del músculo elevador del ano, a este nivel. Esta es una estructura que en la disección, cuando ya puedan ver muestras anatómicas, se va a poder ver claramente o es fácil de diferenciar. Luego el arco tendinoso de la fascia pelviana, que esta ya es un poco más difícil de observar y tendrían que conservarse todas las estructuras de esta zona para poder verla. No se puede ver en una vista cuando ya hemos retirado todo y solo se pueden ver los músculos del suelo pélvico y de las paredes. Esa es por eso es que no es tan sencilla de ver, pero el arco tendinoso, el músculo elevador del ano, sí. ¿Entre qué estructuras va a estar? Entre todo el elevador del ano y el músculo obturador interno. Tengan en cuenta esto, es el músculo obturador interno, porque lo estamos viendo desde adentro. El músculo obturador externo va a estar casi en el mismo lugar, pero en la cara externa y dirigiéndose también al fémur. Entonces, si vemos desde la cara interna, es el obturador interno, con su propia fascia, la fascia obturatriz, que es parte de la fascia pélvica parietal. Entonces, sus engrosamientos son el arco tendinoso del músculo elevador del ano, el más notorio, la fascia obturatriz recubriendo el músculo obturador interno y el arco tendinoso de la fascia pelviana. Esas van a ser las estructuras que vamos a poder observar aquí, o los engrosamientos de la fascia pélvica parietal. Ahora, en cuanto al peritoneo, este sí hay que prestarle bastante atención porque va a variar. Va a variar en el hombre y va a variar en la mujer. Aquí sí les pueden hacer varias preguntas que van a ser interesantes, de acuerdo también a su docente. Primero, este va a presentar repliegues con forma de embudo entre los diferentes órganos de esta región. Tengan en cuenta que van a ser órganos infraperitoneales, pero específicamente van a ser extraperitoneales, porque vamos a tener órganos, tres tipos relacionados con el peritoneo, tres tipos de órganos. Los órganos intraperitoneales que van a estar envueltos por el peritoneo, como por ejemplo el colon transverso. Luego vamos a tener órganos infraperitoneales que van a estar por debajo del peritoneo, como el útero, la vejiga o el recto. Y en el hombre la próstata incluida. Ahora, estos van a ser los infraperitoneales. De ahí vamos a tener los órganos que quizás son más conocidos, los retroperitoneales. Dícese el riñón o parte de los uréteres. Estos van a ser los órganos que vamos a poder observar. Pero si nos centramos en la pelvis o en la cavidad pélvica, tenemos que tener en cuenta estos tres, principalmente en la mujer y estos dos en el hombre. Ahora, aquí vamos a encontrar las formaciones que les mencionaba. Primero, en la mujer es donde pueden preguntarle más, que sería el fondo de saco de Douglas o el saco recto uterino, el que encontramos aquí, entre el recto y el útero, y el fondo de saco vésico-uterino, que está entre la vejiga y el útero, en posición normal, claro, no en embarazo, porque esto puede variar bastante en el embarazo. Y vamos a encontrar dos estructuras que sí se van a repetir. El espacio retropúbico, que no se llega a apreciar también en esta imagen, pero va a estar detrás del pubis. Este espacio va a servir para que algunas estructuras salgan, especialmente las venas dorsales o los vasos dorsales, y alcancen esta región. Entonces, estos van a ser los que están en el espacio retropúbico, que también está dado por el peritoneo. Pero en el caso del peritoneo masculino, ya va a haber una unión entre la vejiga y el recto. En este caso no había una unión tan directa entre la vejiga y el recto. En el peritoneo masculino sí va a haber vejiga, recto, y este fondo va a ser el fondo de saco recto vesical. Aquí también van a tener bastante importancia las fascias que van a estar por debajo del peritoneo. No vayan a confundir peritoneo con fascia. El peritoneo va a ser una dependencia que se va a encontrar también en la cavidad abdominal. Va a estar recubriendo y va a tener diversas funciones adicionales. No va a hacer que encontremos peritoneo dentro de estos órganos o en estas regiones. No, el peritoneo va a estar recubriendo toda esta cavidad interna. Las fascias sí van a ser las que recubran los órganos propiamente y también van a abrazar, se podría decir, las estructuras internas como arterias, venas, nervios, y van a permitir sujeción y dividir las porciones internas en pequeños espacios que pueden ser virtuales o pueden ser espacios reales. Esto ya también es un tema más profundo. Pero solo les pido que no confundan el peritoneo
con las fascias. Esto va a ser muy importante a la hora de estudiar esta región. Ahora, ¿qué va a ser el espacio pelvis subperitoneal? Este espacio va a estar comprendido entre la base del suelo y el peritoneo. Va a estar cubierto también por una fascia, que va a ser, ya vamos a hablar acerca de la fascia, va a ser la fascia que va a ser la superior al músculo elevador del ano. Entonces va a tener esos límites. Va a estar por debajo del peritoneo y por encima del elevador del ano, que se encontraría en esta región, el espacio pelvis subperitoneal. Este también está compartido entre ambos. Y por ahí van a pasar diferentes estructuras que pueden ir desde vasos hasta nervios. Se van a encontrar en estas zonas. Y también órganos, como acá los podemos ver. Entre ellos vamos a encontrar el uréter, que va a llegar desde los riñones hasta la vejiga. En ambos casos, claro, pero va a tener una distribución un poco variada si es mujer o si es hombre. Siempre tengan en cuenta eso, porque puede variar un poco, específicamente en el uréter. Ahora, también vamos a encontrar algunos repliegues. Aquí, la parte más interesante, o si a alguien le gusta leer este tema de pelvis, son los repliegues que van a formar el peritoneo, junto a las fascias. Entre ellos los repliegues peritoneales como el ligamento uterosacro, o repliegue de Douglas, también se le llama. No es lo mismo que el fondo de sacro. Tal cual dice su nombre, es un ligamento entre el útero y el sacro. ¿Por qué va a ser interesante esta parte? Porque le va a dar estabilidad a toda esta región. Cuando se estudia la parte obstétrica de esto, o el desarrollo durante el embarazo, estos ligamentos van a tener importancia a la hora de sujetar esta porción. Se le va a considerar como un sistema de puentes, porque hay otro que va a ir desde el pubis hasta el cuello del útero. Pubo cervical se le va a llamar. Entonces van a formar como un puente entre esta zona del sacro, entre el sacro y el pubis, pasando y sujetando al útero. Entonces esta parte también es bastante importante. Pero son repliegues peritoneales nada más. Ahora, continuamos ahora con las vías urinarias, dando una pequeña vista superficial de estas, o cómo estudiarlas. Los uréteres van a ser un conducto retroperitoneal que une la pelvis renal. Recuerden que la pelvis renal va a estar dentro del riñón con la vejiga. Esta va a tener una irrigación bastante abundante, pero por medio de plexos que van a llegar por pequeñas arterias de distintos lugares. Y se van a dar en su capa adventicia, en la capa adventicia de este conducto. Entonces, cuando hablamos de la capa adventicia, ¿qué queremos decir? Esto ya se va a estudiar en la conformación anatómica que va a tener este conducto. Va a tener una capa que es más profunda y una capa que es más superficial. La capa más superficial va a ser la adventicia. Y ahí es donde vamos a encontrar el plexo periureteral. Ahora, el tamaño va a variar de 25 a 30 centímetros y va a tener de 3 a 8 milímetros de diámetro. Pero ¿dónde hay que tener en cuenta la medida? En si es el uréter derecho o si es el uréter izquierdo. Porque el uréter izquierdo es un poco más largo porque el riñón izquierdo se va a encontrar un poquito más alto que el riñón derecho. Siempre tengan en cuenta esto a la hora de describir el riñón. El riñón izquierdo es un poquito más alto que el riñón derecho. ¿Por qué? Porque en el lado derecho es donde encontramos el lóbulo derecho del hígado más superior, entonces le va a dar un poco menos de espacio. Es por eso que lo vamos a encontrar un poco más abajo. Ahora, continuando, ahora hay que ver las porciones que va a tener de acuerdo a la ubicación en donde vamos a encontrar a los uréteres. Va a tener una porción abdominal, que es la más importante, y esta va a estar en la porción retroperitoneal. O sea, la porción abdominal va a ser retroperitoneal, va a estar detrás del peritoneo. Y luego va a haber una porción pelviana e intramural. Ahora sí, viendo las divisiones. La porción abdominal, entre estas líneas, va a alcanzar hasta la pelvis falsa o hasta la pelvis, la pelvis verdadera. Llega desde la pelvis renal hasta la pelvis verdadera. ¿Qué preguntas pueden sacar o qué preguntas les pueden hacer en el recorrido de estos uréteres? Esa es pregunta clásica también. El uréter derecho va a pasar por encima de la ilíaca externa. Observamos acá la aorta, las ilíacas comunes y ambas dividiéndose en ilíaca interna e ilíaca externa. Esto se puede observar en esta zona. Entonces el uréter derecho va a pasar por encima de la ilíaca externa. En cambio, en el lado izquierdo va a cruzar la ilíaca común. Aquí no se observa claramente, pero en el lado derecho cruza la ilíaca externa y en el lado izquierdo va a cruzar la ilíaca común en esta región. Luego, la porción pelviana es la que vamos a encontrar aquí. Aquí tenemos la abertura o estrecho superior de la pelvis
A partir de allí ya se considera la porción pelviana del uréter y todo este recorrido tiene que ser descrito de acuerdo a si es un hombre o si es una mujer, pero va a ser bastante similar. Esa va a ser la porción pelviana. Y luego vamos a tener la porción intramural. Jessica, hola mami. Ah, Ya disculpen, estoy ¿podrían? saliendo ya del trabajo, ahorita tomo mi carro. Ya. Sí, vengo. ¿Te compraste tu libro? Sí. Ay, qué bueno, mi vida. Ahorita. Ya, ahora sí vamos a continuar. En la porción intramural, lo que les estaba hablando, la porción intramural va a ser la que vamos a encontrar ya dentro, o la parte del uréter que va a estar dentro de la vejiga. Recuerden que el uréter tiene que alcanzar la vejiga. Entonces, la porción que alcanza la vejiga ya va a ser la intramural y va a tener un tamaño medio de 2 centímetros. Continuando, vamos a tener acá una disección anatómica donde vamos a observar estas diferentes estructuras. Aquí al medio vemos la aorta y a las ilíacas comunes bifurcándose. Y aquí ya esta sí podría ser una muestra que podríamos ver en el anfiteatro porque los uréteres se suelen conservar. En el lado derecho va descendiendo y pasa por encima de la ilíaca externa. En cambio, en el lado izquierdo va a pasar por encima de la ilíaca común. Esa va a ser su característica. El lado izquierdo encima de la común y el lado derecho encima de la ilíaca externa. Las relaciones que va a tener. Ya, ahora pasando este punto, vamos a ver, continuar con las vías urinarias, pero ya centrándonos en la vejiga. Esta ya tiene partes más interesantes. Este va a ser un reservorio muscular que va a alojar la orina que va a venir desde los riñones después de ser filtrada. Pero la parte más interesante es cómo se va a producir la micción, gracias a los músculos propios que vamos a encontrar en la vejiga, porque como se menciona acá es un reservorio muscular, está hecho por músculos, pero claro, va a tener diferentes capas también. Ahora, ¿qué nos pueden preguntar más en un examen? Además de la conformación interna, especialmente en la vejiga, tenemos que tener en cuenta las relaciones que va a tener. Entonces, complementando, volvemos a la parte de uréteres y vemos las relaciones. En la porción abdominal, vemos al uréter, está pasando sobre qué músculo. Aquí, en esta región, hay un músculo largo que viene desde la porción lumbar va a llegar hasta el fémur. Es el músculo psoas mayor. También encontraríamos este nivel de psoas menor, pero es más pequeño. Aquí ya estaría casi su tendón. Entonces, los uréteres van a viajar por encima del músculo psoas. Y también la relación que les mencioné aquí con la ilíaca. En este caso, tiene que pasar por encima de la ilíaca común. Ahora, en la vejiga, las relaciones van a variar si es femenino o si es en masculino. Las relaciones femeninas van a estar, primero, las que comparten ambas. Van a estar ambos por el debajo del peritoneo. En la mujer y en el hombre va a estar por debajo del peritoneo. O sea, la parte superior está cubierta por peritoneo. Por adelante, en la relación femenina va a estar por delante y encima del útero. Y va a estar por detrás de la sínfisis del pubis. La vejiga por detrás de la sínfisis del pubis. En cambio, en la masculina va a estar por encima de la próstata. Esto es lo característico. Va a estar arriba de la próstata. Porque de la uretra se va a seguir con la próstata y recién con la uretra propiamente dicha ya va a salir por el pene. O va a pasar por el pene. Ahora, el volumen generalmente es de 250 a 350 ml, por eso coloqué aquí 300 de promedio. Ahí comienza la urgencia urinaria, ya cuando comenzamos a sentir las ganas de orinar o la necesidad de orinar. Y va a variar, como les mencioné, de acuerdo a la cantidad de orina que hay que va a tener almacenada. Pero recuerden, en casos de que no haya capacidad de orinar, una obstrucción en la uretra, puede alcanzar hasta los 3 litros, pero ya esto ya son casos extremos. Ahora, la forma. En la vejiga vacía va a tener una forma triangular. En este caso vemos una medio llena y va a estar abombada, pero se le puede considerar de forma triangular. El vértice que se encuentra en esta región va a apuntar a antero superior. Observen aquí la pared anterior abdominal. Aquí encontramos a la sínfisis del pubis y aquí está el pene. Entonces mira a antero superior. En cambio, el fondo, que va a ser la base del triángulo, va a tener posición posterior inferior. La importancia del fondo es que, como pueden ver acá, este agujero es por donde van a ingresar los uréteres. Esta es parte de su importancia y va a haber una estructura muy importante en la región del fondo de la vejiga. Aquí estamos observando un corte ya no sagital, sino un corte más coronal de la vejiga, donde estamos viendo la base o fondo. Y aquí observamos la formación que les dije que vamos a encontrar. Es un triángulo que se va a llamar el trígono vesical. Este es muy importante.
¿Cómo se va a formar el trígono vesical? Primero por las líneas, una línea que va a estar entre los dos ingresos de los uréteres. Aquí está el ingreso del uréter derecho y el ingreso del uréter izquierdo. Y hacia abajo la uretra. Estos van a formar los límites del trígono vesical. Aquí va a haber un músculo, en los músculos del trígono vesical. ¿Qué importancia van a tener estos? Solo van a estar en el trígono, ojo. En el trígono van a contraerse y van a cerrar o van a obliterar la llegada de la orina por los uréteres. Aquí se van a cerrar. Como que va a haber un ajuste en el momento de la micción para que no baje más orina, pero el resto de músculos también va a contraerse y va a expulsar la orina por la uretra. Pero se van a obliterar la de los uréteres. El esfínter que vamos a encontrar a ese nivel. Ahora, los medios de fijación de la vejiga van a ser los siguientes. El pliegue umbilical medio, que es un rezago embrionario del uraco. Los pliegues umbilicales mediales, que no se llegan a apreciar en esta región. Y los ligamentos puboprostáticos mediales y laterales. Van a ser los principales medios de fijación de la vejiga, además del peritoneo y las relaciones que vamos a encontrar aquí. Pero estos son los medios de fijación principales. Ahora, continuando con la vejiga, observamos lo mismo desde un corte coronal, el ingreso de los uréteres y hacia abajo la uretra, formando el trígono vesical. Aquí el peritoneo y el espacio pelvis subperitoneal, lo que ya les había mencionado antes. Pero tengamos en cuenta esto en un momento. ¿Qué músculos vamos a encontrar en la vejiga? Primero el músculo detrusor de la vejiga, que es el principal. ¿Dónde se va a encontrar? En toda la vejiga, menos en el trígono vesical. Ya vimos el músculo del trígono vesical y el músculo detrusor va a estar en toda la vejiga menos en ese trígono. Luego los esfínteres estriados y lisos de la vejiga, que van a ser antagonistas del músculo detrusor de la vejiga. Van a ser los opuestos. ¿Por qué? El detrusor cuando quiera expulsar la orina, los esfínteres van a contraerse y van a evitar que la orina salga por la uretra. A este nivel encontramos los esfínteres estriados y lisos de la vejiga. A este nivel. Ya. Y también los músculos del trígono vesical, de los cuales ya les hablé, que se van a encontrar en esta zona. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar aquí? El músculo pubovesical, que en este caso se mencionaba como ligamento, pero es el músculo pubovesical, que también va a tener influencia a la hora de contener la orina. También el ligamento puboprostático. Ahora, en cuanto a la irrigación de estas regiones, primero la vejiga y luego los uréteres, la vejiga va a tener ramas de la arteria ilíaca interna. Primero, la arteria vesical superior, que va a ser izquierda o derecha, ambas ramas de la ilíaca interna. Y luego la arteria vesical inferior, que va a ser también rama de la ilíaca interna. Ahora, en cuanto a los uréteres, aquí sí va a ser más específico. Los uréteres van a recibir irrigación no en las mismas porciones que se ha mencionado antes. Les había dado 3 porciones, la abdominal, la pélvica y la intramural. Aquí no. Primero va a haber una porción superior en esta región que no tiene un límite estructural en sí, pero va a ser la más irrigada, porque van a tener ramas de la propia cápsula del riñón. No van a ser ramas que están propias que van a salir de la aorta, que van a ir directamente al uréter, que sí también va a tener, pero no van a ser propias. Aquí tendríamos a las arterias gonadales dando una pequeña ramita para irrigar esta región. Entonces, la porción superior va a ser la más irrigada. Luego, la porción media, que también va a tener ramas gonadales y van a tener ramas de la arteria ilíaca común y de la ilíaca y de la aorta. Todas esas ramas van a estar en la porción media, pero van a ser insuficientes. Entonces, esta es la porción menos irrigada. La más irrigada es la superior, la menos irrigada la media. Y la que estaría en un punto medio es la porción inferior, que va a tener ramas de la ilíaca interna y va a tener ramas de las vesicales que les he mencionado acá. Entonces, tenemos las 3 regiones, la superior y la inferior van a ser las mejor vascularizadas. Ahora, en el periné, ¿qué va a ser el periné? Va a tener una forma romboidal que va a estar delimitada en la porción inferior de toda la pelvis. Aquí estaría la forma de rombo, que va a tener los siguientes límites. El límite anterior, la sínfisis del pubis. Anterolateralmente, las ramas isquiopubianas. Recuerden que estamos viéndolo desde abajo. Además, vamos a encontrar a este nivel la tuberosidad isquiática. Entonces, las ramas isquiopubianas y tuberosidades isquiáticas van a formar los límites anterolaterales. En la parte posterior vamos a encontrar el coxis y posterolateralmente vamos a encontrar los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos a este nivel, posterolateralmente. Ahora, estos serían los límites que son externos, que forman al rombo, pero la parte profunda va a alcanzar a la fase inferior del diafragma pélvico. Aquí encontramos, dejando de lado este músculo de esfínter, en este nivel, el esfínter externo del ano lo dejamos de lado, observamos
¿A qué músculo? ¿Qué músculo creen que está en esta zona? El que estoy señalando, por debajo de este esfínter. ¿Qué músculo creen que sea? De acuerdo a lo que ya hemos hablado. Va a estar detrás del esfínter. ¿Alguien podría responderme qué músculo sería este? El que se va a encontrar en esta región. A ver, voy a contar hasta 3. Si alguien me puede decir qué músculo cree que estaría en esta región. A ver, 1, 2, 3. Ya. Aquí vamos a encontrar el músculo elevador del ano. Pero aquí coloqué fascia inferior del diafragma pélvico. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber una fascia que va a recubrir la parte inferior del músculo elevador del ano. Entonces va a estar en esta zona recubriéndolo. Entonces este va a ser el límite profundo. Pero el límite superficial va a ser la piel. O sea, va a estar cubierto por la piel. Y va a tener un marco osteofibroso. ¿Por qué? Porque hay ligamentos en la porción posterior. Ahora, siguiendo, este sería el perine posterior, del cual vamos a encargarnos ahora. Y la línea límite va a estar encima de los músculos transversos superficiales del perine, estos dos músculos que están en esta zona, entre la línea y la línea de separación va a ser la línea biisquiática. Ahora, en el perine posterior de por sí, ¿qué vamos a encontrar? Principalmente, el centro perineal, que va a estar en el punto medio entre la pelvis anterior y el perine anterior y el perine posterior. Vamos a encontrar el canal anal, el músculo uretral, o recto perineal. Este depende si es que es una mujer o un hombre, porque si es un recto uretral, si es el recto uretral, va a ser en una pelvis o un periné femenino, porque va hasta la uretra. No, hay un periné masculino, porque va hasta la uretra. Y el perineal en un periné femenino. Aquí no se llega a observar este músculo, va a estar detrás del centro perineal, un poco más profundo. Y también el ligamento ano-coxígeo en posterior, además del músculo esfínter externo del ano, que está en este nivel. Entonces, estas son las estructuras que vamos a ver en el perine posterior. Además, una estructura que sí tienen que tener en cuenta, ya centrándonos más en el perine posterior propiamente dicho, en el espacio que va a formar, va a ser la fosa isquional. Para que no se confundan, aquí les voy a mostrar los límites, porque estas, si le pueden un inicio cuando se las mencionen, puede confundirles un poco, pero no es más que este espacio. Primero, superior o superomedial va a tener al músculo elevador del ano. Vean aquí cómo encontramos al recto y al ano y a los músculos elevadores del ano. El coxigio, que se va a encontrar también a este nivel, y lateralmente vamos a tener al músculo obturador interno. Y finalmente, el límite inferior va a ser cutánea. Entonces va a tener una forma más o menos de triángulo. Y todo esto va a ser la fosa isquional. Además va a tener una porción profunda que va a llegar casi hasta el vértice y una porción perianal. ¿Qué va a tener esta fosa isquional? Aquí la observamos cómo se puede adentrar en ella. Tenemos desde una vista posterior principalmente. Y esta ya es más adentrándonos en el periné anterior. Este sería ya parte del periné anterior y este ya es periné posterior propiamente dicho. ¿Qué contenido va a tener la fosa isquional? Va a tener principalmente, como se ve acá, pedículo adiposo. También vamos a encontrar el nervio y la arteria rectal inferior que van a estar destinadas al esfínter externo del ano, el que encontrábamos acá. Y el conducto pudendo o conducto de Alcock. Este va a llegar, no sería este porque recuerden, este está cerca del obturador interno. Aquí están los vasos del propio obturador interno o todo el van del propio obturador interno. Pero el conducto pudendo va a llevar al nervio pudendo en toda esta región, a toda la región perineal. Ahora, dejando de lado esta región, vamos a hablar del recto y el ano rápidamente. Primero va a estar conformado externamente, o los músculos que van a conformar al ano, el esfínter interno del ano en esta región y el esfínter externo del ano, que va a tener diferentes porciones. Y van a haber diferentes formaciones en el ano. Primero las columnas anales, que se observan fácilmente, el seno anal, aquí, este sería el seno y estas serían las columnas. Luego la línea pectinada, que sería toda esta formación, lo que estaría rebordeando a las columnas anales, el pecten anal. Esta sería la línea no cutánea, este sería el pecten anal y esta sería la línea pectinada, que va a estar más superior, que va a delimitar el límite entre recto y canal anal. Esa va a ser su diferencia, gracias a la línea pectinada. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver al recto. Primero, esta es la porción del intestino que está entre el colon sigmoide y el canal anal, que va a tener diversos límites. Aquí encontramos al colon sigmoide y acá el canal anal. Superiormente vamos a tener la flexura sacra, que va a estar a nivel de la tercera vértebra sacra. Aquí comienza el recto.
En cambio, el fin va a ser en la línea anorrectal que se va a encontrar aquí, que sería la flexura perineal. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar en el recto? Pliegues rectales o pliegues de Houston, que el más constante va a ser este, el que es el medio. Entonces van a ser todos los pliegues que encontramos en el recto. Su irrigación se va a dar por la arteria rectal superior, media e inferior. Primero, la rectal superior va a ser rama de la mesentérica superior, la rama terminal. La rectal media va a ser ramas de la ilíaca interna. Y la rectal inferior van a ser ramas de la pudenda interna. Entonces van a ser las arterias rectales que irrigan al recto. En cambio, la irrigación del ano va a estar dado solo por la rectal media y la rectal inferior. Ahora, la inervación, ya para terminar, con esto acabamos. La porción del perine posterior. Primero, los uréteres se van a inervar por ramas del plexo o del nervio hipogástrico, que se va a encontrar más profundo en esta región, pero van a tener ramas del plexo hipogástrico, que no es lo mismo. Entonces, van a recibir, primero recibe ramas del nervio hipogástrico en la porción media y ramas del plexo hipogástrico en la porción más inferior. Y superiormente, que ya va a estar en contacto más con la aorta, va a recibir ramas del plexo aórtico y del plexo renal. Esta va a ser la inervación que va a tener los uréteres. La vejiga es más simple, va a tener ramas del plexo hipogástrico nada más, además de las ramas propias que va a tener. En cuanto al recto, su inervación va a estar dadas por ramas del plexo hipogástrico superior y del plexo hipogástrico inferior. Además va a tener ramos del simpático sacro y va a tener ramos parasimpáticos de los nervios esplácnicos pélvicos. Estos términos ya van a tener que leerlos cuando vean inervación. Puede ser un poco complicadito, pero específicamente estos no los preguntan tanto, pero si desean leerlos, tienen que revisarlos uno por uno. Ahora, el ano sí va a tener una inervación más simple porque principalmente va a inervar al esfínter, porque el recto, recuerden que se va a continuar con el canal anal. Entonces, lo que va a inervar al recto también va a inervar al canal anal, pero cuando nos referimos al ano, nos vamos a referir al esfínter externo, al que se encuentra aquí. Y estos sí van a ser inervados por el nervio esfinteriano medio, anterior y posterior. Todos estos ramas del nervio pudendo. Entonces, el esfínter del pudendo, pero todo el canal anal junto al recto por ramas del plexo hipogástrico superior e inferior, ramos del simpático sacro y los ramos parasimpáticos de los nervios esplácnicos pélvicos, que estos son de ramas a nivel de la médula de S2 a S4. Estos van a ser los ramos parasimpáticos. Y finalmente los del perine posterior. Estos van a proceder del nervio pudendo únicamente. Van a ser los nervios rectales inferiores para el esfínter externo del ano y los nervios perineales, que estos ya van a ser nervios mixtos. Y estos van a inervar esta región, la del perine posterior. Entonces, con esto acabaríamos la primera parte o los temas iniciales de la pelvis. Ahora vamos a hablar de los genitales masculinos y femeninos principalmente. Y para esto voy a darle paso a mi compañero. Entonces, de mi parte, muchas gracias y nos vamos a volver a ver cuando hablemos de miembro inferior. Si alguien tiene una duda o alguna consulta, puede hacerla ahora, mientras mi compañero va compartiendo, por favor. ¿Alguna consulta o algo? Sí, Jacob, yo voy a continuar, ¿no? Sí. ¿Puedes dejar de presentar, por favor? Ahorita lo hago. Chévere. ¿Puedes compartir? No, está deshabilitado.